vienen nuestras estrellas de hoy, que son verdaderamente rockstars de la tecnología y la innovación para la naturaleza en Chile. No menos que eso. O sea, acá estamos rodeados de los Mick Jagger y las Taylor Swift de esta materia en Chile. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y darse el tiempo de sentarse acá a escuchar, a conversar, a compartir. Estoy particularmente agradecida del equipo organizador de la Era Sur y para mí es un honor como representante de BSI estar acá facilitando esta conversación entre gente que tanto admiro y particularmente porque BSI tiene un compromiso y comparte la visión de la Era Sur de generar este bienestar y equilibrio entre el bienestar social, ambiental, económico del país. Y es por eso que hemos sido auspiciadores desde el inicio del Festival Ladera Sur. Llevamos ya 3 años con ustedes y estamos muy orgullosos del trabajo de educación y de sensibilización, concientización que estamos haciendo año a año. Así que ahora vamos a nuestra conversación y a nuestros invitados estrella. Partamos, principalmente quería, dado que tenemos una audiencia súper diversa hoy día, o sea, la mayoría de acá son familias, gente no especialista necesariamente, sería súper bueno si pueden cada uno de ustedes darse un minutito para explicar en palabras simples qué hacen cada una de sus startups, empresas, y por qué importa. No sé si partimos por Germán. Hola, hola. Sí. Hola, buenas tardes. Eh, Gracias a todos por estar aquí. A ver, yo vengo en representación de Imeco, soy cofundador y hoy en día gerente técnico de Imeco. En Imeco nos dedicamos al reciclaje de colillas de cigarro. Vivimos con la misión y queremos crecer con la misión de dejar este mundo más limpio de las colillas de cigarro. Y permítanme contar algunos datos que pueden ser interesantes para entender por qué es necesario reciclarla, por qué hacerse cargo de este residuo. De partida, es el residuo por lejos más arrojado al medio ambiente en, en cuanto a unidades, ¿ya? Se estima que alrededor de 5 trillones de colillas de cigarros se desechan al medio ambiente cada año. Y si lo llevamos, digamos, a volumen de residuos, son millones de toneladas de residuos. Ojalá no fuera, digamos, solamente el tonelaje y la abundancia del residuo. Es por lejos el residuo que se arroja más, el más contaminante de todos. O sea, cada colilla de cigarro retiene miles de sustancias tóxicas, nicotina, metales pesados, derivados del alquitrán, etcétera, compuestos carcinógenos, que se liberan todo el tiempo, constantemente, en este mismo momento al medio ambiente, a la naturaleza, contaminándola fuertemente. Y por si no fuera poco, el filtro de la colilla de cigarro, esto que parece ser un algodón, algo que parece que se degrada en el ambiente, no lo es un plástico. Todo eso que parece una fibra es un plástico que se llama acetato de celulosa, no es biodegradable y permanece decenas de años hasta que empieza a liberar microfibra. Entonces, en Imeco nacimos, digamos, con la intención de resolver ese grave problema ambiental desde una mirada de la sustentabilidad, una mirada de la economía circular, debido a que en la medida que uno puede recuperar ese material, el acetato, se le puede hacer completamente reciclable. Y hay industrias que utilizan acetato para la fabricación de esos productos. Sin ir más lejos, los anteojos, que la gran mayoría de nosotros usamos, están hechos de acetato, el mismo material que está botado en la calle en forma de colilla. Así que nosotros en Imeco desarrollamos una tecnología de base química sustentable que lo que hace es recuperar ese material completamente limpio, completamente íntegro, de alta calidad, para poder comercializarlo a esas industrias que utilizan acetato hoy en día, el primero en el mundo, digamos, con esta calidad que proviene de colilla de cigarro, para poder darle una solución de alguna forma a la grave problemática ambiental de las colillas. Gracias, Germán. Sanguita, cuéntanos. Yo soy Sanquita de Lemu y Lemu significa bosque en Mapudungun. Entonces, nosotros lo que hacemos es usar tecnología para medir ecosistemas. Entonces, creamos a través de nuestra plataforma Lemu Atlas, entregamos indicadores de agua, de biodiversidad, flora, fauna,
carbono y otras categorías para que todas organizaciones puedan medir la naturaleza que está en su cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Como es parte de todo el proceso de vida de lo que consume una persona, una organización, las empresas, etc. Entonces, y todo depende de la naturaleza y de alguna manera también impacta la naturaleza. Entonces, es clave ahora con las crisis de climáticos y de biodiversidad que tenemos, medir y mejorar este impacto. Y para eso necesitamos datos. Es lo que hacemos. Utilizamos datos de imágenes satelitales, de bases de datos científicas, de ciencia ciudadana, de gente sacando fotos del bicho que ven en el bosque. Combinamos datos de múltiples tipos, analizamos con inteligencia artificial para crear estos indicadores. Y pronto, muy feliz de contar que pronto vamos a también incorporar información propia de nuestro satélite que lanzamos en agosto de este año. Le Monnier, el primer satélite privado de Chile y el único hiperespectral en el mundo dedicado 100% a la observación de biodiversidad en la Tierra. Es decir, poder entender los humedales andinos, los bosques de macroalgas, el cambio de uso de suelo, son aplicaciones para entender lo que está pasando en tierra en gran escala. Así que tecnología a servicio de la naturaleza. Extraordinario. Muchas gracias, Anita. Sí, pues este proyecto ha tenido gran cobertura las últimas semanas porque realmente es una innovación a nivel mundial, pero que además sea una empresa chilena la que lo está haciendo, que haya viajado en nada menos que SpaceX, entiendo, o esa plataforma al espacio, Tal cual. en colaboración con distintas organizaciones, es un hito histórico. Por eso cuando decía que son los Mick Jagger del momento, no estoy exagerando, ¿ya? Pero lo que más interesante me parece de esto y de cada uno de sus emprendimientos y empresas es que existe este como prejuicio de que la tecnología es enemiga de la naturaleza y que prácticamente hemos llegado a la crisis que estamos hoy viviendo y tratando de resolver, dado los desarrollos tecnológicos de la era industrial y que en el fondo quizás se tiende como a asociar a la tecnología como enemiga de la naturaleza. Entonces me gustaría pasar a que tú nos expliques, Roger, de tus soluciones, de cómo llegaron a eso y cuál es tu visión de esto de la tensión entre tecnología y soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, hoy en día existe una triple crisis climática, ¿no? Que está principalmente abordada en cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Esta última particularmente está valorada en unos 140 billones de dólares. Si a eso le sumamos particularmente que existen especies particularmente invasoras, especies que afectan la naturaleza, sumamos unos cuantos millones más. Esta cifra particularmente equivale a unas 1,5 veces el PIB mundial y unas 5 o 6 veces la valoración de los servicios ecosistémicos de la naturaleza. Por eso, ¿por qué es tan importante medir, monitorear biodiversidad? Porque necesitamos datos para poder revertir esta pérdida de biodiversidad. Y en Ecogen, particularmente, somos una empresa de biotecnología genómica que se dedica principalmente a levantar estas métricas de sostenibilidad ambiental desde la biodiversidad. Y ahora lo digo en español. Lo que hacemos principalmente es levantar datos genéticos desde la naturaleza, desde el suelo, desde el aire, desde el agua, desde las hojas, incluso de las mismas personas. Porque todos los seres vivos en general, incluyendo los humanos, desprendemos material genético constantemente. Ustedes mismos hoy están dejando material genético en el pasto, en los cuadernos, en el lápiz, en el celular, en todas partes. Y los animales hacen exactamente lo mismo en sus hábitats. Y lo que hacemos nosotros es tomar ese material genético, separarlo de esta matriz ambiental y poder llevarlo a un proceso que determina este código genético como un código de barras que es único de cada una de las especies que existen en el mundo.
Si podemos hacer un parangón, es algo así como cuando vamos al supermercado y pasamos la mantequilla que tiene un código de barra por la caja y la reconoce, es exactamente lo mismo lo que hacemos, ¿ya? Cada especie tiene ese código de barra y nosotros la reconocemos. Y a partir de esos códigos genéticos podemos generar una lista de especies presentes en un hábitat particular, en cualquier parte del mundo, en cualquier matriz ambiental. ¿Y qué hacemos con esos datos? Bueno, esos datos nos permiten poder medir, cuantificar, monitorear, hacer seguimiento de la biodiversidad y poder establecer dónde hay especies que pueden ser carismáticas, en peligro de extinción, especies amenazadas, o poder establecer dónde hay especies, por ejemplo, que están generando un impacto ecológico o económico sobre los ecosistemas. Excelente, me encanta esta descripción porque habla mucho de cómo nosotros vemos la naturaleza como ciudadanos, como habitantes, desde un lugar mucho más emocional y mucho más natural, valga la redundancia, cuando estamos en interacción con ella. Pero pocas veces se nos ocurre que tenemos que conocerla, entenderla, medirla para poder gestionarla y poder realmente tomar decisiones basadas en ciencia que permitan la conservación de las especies, que, como bien decías tú, al final, si uno quisiera poner esto en lo opuesto a los términos emocionales, si ponemos esto en términos económicos, estamos hablando de 5 veces el PIB mundial de capital natural. Capital natural es una tendencia, por decirlo así, pero ya es un concepto real en que estamos tratando de valorizar, no solo identificar, sino valorizar cada una de las especies y los servicios ecosistémicos que tenemos al servicio del hombre y, por supuesto, al servicio de toda la homeostasis mundial, ¿no? Entonces, ese entendimiento de la naturaleza como algo que se mide, que se gestiona y que se divulga, me imagino que es algo muy nuevo para la sociedad. O sea, la mayoría de ustedes tienen startups de no más de 3 años, 5 años, entiendo que son bastante jóvenes. Entonces, me interesa muchísimo ver cómo pasan ustedes desde esta manera vienen de la academia o del mundo corporativo, pero fundamentalmente de la ciencia. ¿Y cómo entran con estas soluciones que pueden parecer descabelladas en un país como Chile, donde el porcentaje de inversión en innovación tecnológica es muy, muy bajo, a proponer estas soluciones y entrar al mundo real de la colaboración, de las exigencias, el mundo del mercado, con las lógicas de mercado, las lógicas corporativas, cuando todas estas soluciones están desarrolladas, por lo que yo les escuchaba hablar antes de subirnos al escenario, muy centradas en el cliente al final. Entonces, ¿quién es ese cliente? ¿Y cómo ustedes traen estos conceptos científicos académicos al cliente y la economía real? Podemos partir contigo, Sanguita. Buenísimo. Muy buena pregunta. ¿Quién es este cliente? Es importante. Hablando en términos económicos, realmente todos somos clientes, porque la naturaleza nos impacta absolutamente todos. Pero hablemos de economía. 50% o más del PIB mundial, son muchos billones y trillones, depende de forma directa. Es decir, hay ciertas industrias que tienen dependencia directa en un foco alto o moderado, y el resto dependen quizás en un segundo grado. Así que todo el PIB mundial depende de la naturaleza. El impacto que tiene en la economía sobre la naturaleza, aunque en términos de porcentaje podría ser menor, es mucho más significativo, porque lo que hablaste de pérdida de biodiversidad, una vez que se pierde, se fue, no vuelve. Entonces, es muy, muy importante medir todo esto. Particularmente en Latinoamérica, entiendo. Sí, La pérdida es mayor. la pérdida es mayor. El científico que trabajaba con nosotros nos hacía verlo de otra manera. Muchos de aquí, de pequeño, cuando hacíamos un viaje largo, terminamos en casa y teníamos que limpiar el auto de todos los bichos que había. Ya no pasa tanto. Entonces, ha habido una pérdida de biodiversidad que nuestros hijos quizás no conocen. Mis hijos no han tenido que limpiar tantos bichos del auto. Y eso es una pena. No han cazado mariposas como nosotros. Entonces, eso es una cosa que tenemos que mejorar, y para mejorarlo tenemos que medir. Por el otro lado, hay organizaciones aquí
que hacen un impacto positivo. Y también dependen de evidencia como anecdótica. Sí, hemos plantado y sí ha habido un aumento en biodiversidad aquí, pero no dependen de datos para la parte positiva también. Entonces, no solamente hay que medir el impacto negativo, también la parte positiva y para seguir promoviendo pues, la dependencia que tenemos nosotros. Y ahí la tecnología es clave, porque la tecnología lo que nos trae es escalabilidad. Tenemos que medir en todo el planeta. La acción de una empresa en Estados Unidos podría estar impactando la biodiversidad en Brasil o en Asia. Entonces, es un problema en el mundo grande, entonces busca soluciones grandes y eso, la tecnología ayuda en dos formas. Uno, la escala y otra, la frecuencia. Es mucho más rápido. Le va a pasar sobre la Tierra 14 veces al día. Entonces, ir a terreno a tomar una medición no se hace con esa frecuencia. Así que ahí la tecnología es importante para resolver esos grandes problemas. Bien. ¿Y tú qué dirías, Roger, de quiénes son esos clientes sectoriales? Fundamentalmente, yo tengo una sobrina agrónoma que está estudiando y quiero que se entere rápidamente de cómo le va a tocar en el mundo real si trabaja en o sea, perdón, agricultura, qué tipo de soluciones puede, o decisiones, más que soluciones, las soluciones las ponen ustedes, las decisiones la tiene que tomar el sector o la empresa. ¿Cuáles son esas decisiones que pueden tomar a partir de esta data que ustedes recogen genéticamente? Bueno, cuando partimos con Ecogen, con mi socia, amiga, esposa y madre de mi hijo, las tiene todas, pero ella fue la precursora particularmente de partir con esto porque nosotros venimos de la academia, ya ambos fuimos investigadores y el impacto que estamos generando dentro de la academia, si bien es cierto, uno escribe paper, trabaja en proyectos de investigación, pero lamentablemente las universidades tienen algo que ese conocimiento queda dentro de cuatro paredes, ¿ya? Y el impacto que se genera a nivel mundial no es tanto cuando tú quieres realmente generar un impacto, sea ambiental, social o económico inclusive. Y es por eso que nosotros decidimos sacar ese conocimiento de la academia y hacerlo potencialmente aplicado. Sin embargo, nos dimos cuenta que como biólogos marinos, particularmente éramos amantes de la naturaleza, amamos la naturaleza por todas partes y queríamos particularmente trabajar con el gobierno, queríamos trabajar con ONG, queríamos trabajar con fundaciones y nos dimos cuenta que lamentablemente ni la ONG ni las fundaciones, voy a dejar un poquito aparte del gobierno, tenían el capital para poder levantar información de biodiversidad. Obviamente nosotros tenemos que comer, hicimos un twist en lo que es el modelo de negocio y empezamos a trabajar particularmente con las empresas, sin dejar obviamente de apoyar a las fundaciones y a la ONG a levantar información de biodiversidad que permita proteger la naturaleza y generar conservación de la biodiversidad. Hoy en día nosotros lo que hacemos es levantar información a proyectos particularmente privados que de alguna forma tienen que compensar sus impactos y sus dependencias de la naturaleza. Es decir, si una empresa X está generando un impacto que es de 10, la idea es que esa empresa genere una compensación de 20. Claro. Lo que hoy en día que es una tendencia mundial que se llama naturaleza positiva, es generar mayor impacto positivo Claro. de los impactos negativos que están generando las empresas, ¿ya? Y eso es muy importante, volviendo al tema económico. Yo estoy representando a BCI, que es un banco que hace muchos años, pero particularmente con foco en los últimos 3 años, está mirando los riesgos y las oportunidades socioambientales de sus clientes. O sea, nosotros miramos el portafolio que tenemos, la cartera de clientes, y sabemos, los bancos se dedican al riesgo, ¿no? O sea, en eso somos expertos. Y mirando ese riesgo, tú te das cuenta que la mayoría de las empresas no tiene la data, la mayoría de las empresas no tiene ni la conciencia, ¿no? Pero sí hay sectores como la agricultura, la minería, forestal, etcétera, que están realmente tomando esa conciencia y buscando soluciones de medición y de acción, o materiales que sean más sostenibles, como el Celión. El Celión se llama tu material, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos estas empresas, estamos buscando también que sean sostenibles no solo por una razón altruista, que es muy importante porque está asociado a nuestros valores,
pero también porque sabemos que van a ser empresas más sostenibles en el tiempo, sabemos que van a tener menos riesgo y que van a tener buenos desempeños, van a generar empleo, etc. Entonces, en esa colaboración que se da entre las startups, las empresas, tú hablabas del gobierno, las ONG, las fundaciones, la banca, ¿cuál dirías tú, Germán, que es el principio de esa colaboración? O sea, sabiendo que la colaboración es fundamental para resolver estos desafíos medioambientales. En tu experiencia, eh, ¿cómo esta iniciativa que partió como de recojamos colilla de cigarro se transformó en un modelo de negocio en el que estás vendiendo materia prima a empresas de ciertas industrias? ¿Y cómo has usado la colaboración para maximizar esas estrategias? A ver, la colaboración es sin duda un elemento crítico. O sea, en el mundo del emprendimiento, si es que uno no colabora, está frito. Yo diría que en general la sociedad debería colaborar bastante más. eh, pero en el mundo del emprendimiento, la innovación, colaborar, digamos, con quienes van a ser eh, tu primer cliente o las personas que de alguna forma te apoyan a llevar esto adelante es esencial, Mm. completamente esencial. Nuestro camino como IMECO hemos colaborado en todo momento. O sea, como les decía, somos una empresa de base química que desarrollamos una tecnología para poder hoy en día ya a escala industrial reciclar las colillas de cigarro, pero en su momento nosotros partimos en un laboratorio chiquitito, en un vaso precipitado, digamos, desarrollando esta cuestión, reciclando colillas de cigarro. Entonces, eh, las personas que nos abrieron, las empresas que nos abrieron las puertas para poder hacer validaciones técnicas de nuestra tecnología, eh, empresas que estuvieron dispuestas a testear nuestro material, eh, sin ir más lejos, nosotros este año lanzamos al mercado nuestro material en conjunto con la empresa chilena Carun. Es más o menos obvio porque el acetato del material por excelencia que se utiliza en la industria de los anteojos. Y fue un trabajo colaborativo precioso porque de alguna forma nos permitió por primera vez testear nuestro acetato en la fabricación de anteojos reales. Entonces, de alguna forma ese colaborador después se transforma en tu cliente. Eso con respecto a lo que significa escalar tecnología y poner un material en el mercado. Pero además, todo el tiempo hemos visto, y lo cual ha sido muy hermoso, y era un miedo que nosotros teníamos desde el principio: oye, la gente va a querer reciclar colillas de cigarro realmente, o querer pagar por eso. Y fue muy bonito ver de que desde el principio todo, digamos, el tejido industrial, incluso público, estuvo muy interesado en reciclar colillas de cigarro. Desde el principio aparecieron municipalidades que querían contratarnos, o empresas que, oye, quiero que mi patio de fumadores la gente recicle, ya no quiero ver más colillas de cigarro botadas en la calle. Y eso, de alguna forma, va articulando colaboración, va haciendo que las soluciones sean reales, que vayan escalando. Sin colaborar, imposible, digamos, crecer, digamos, a los sueños que uno tiene. Tú dirías que dijiste dos palabras clave, creo yo, para la sostenibilidad. Una es la colaboración y otra es la escalabilidad. O sea, sin colaboración no es fácil escalar, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Abrir, digamos, estos canales de colaborar permiten ir escalando estas tecnologías, o sea, o estas soluciones en general. Si es que no se escalan, no se llegan, digamos, no se llegan a aplicar, lamentablemente. Claro. O lo que es peor, el propósito por el cual vivimos, el impacto que pretendemos buscar, no se consigue. Porque si es que no llegamos a esa escala, no se resuelve el problema a la escala en la cual, el cual lo tenemos. Entonces, desarrollar colaboraciones con quienes nos muevan a esa siguiente escala es de alguna forma también dar el paso a acercarnos lo más pronto posible a resolver el problema. Claro. ¿Cómo ha sido para ti, Sanguita, la experiencia de qué tipos o qué formas de colaboración han dado mejores resultados para acelerar el triple impacto positivo? Complementarnos, Ya, porque hay varias formas de colaborar, pero buscar complementarnos con la fortaleza de otros. Aquí mismo hemos colaborado con Ecogen en levantar datos de biodiversidad, con la Verasur para crear material educativa. Entonces, nosotros somos buenos en la percepción remota, tomar datos desde muy lejos, muchas veces, analizarlo, utilizar inteligencia artificial. Antes aplicábamos
una tecnología parecida, pero cámaras en terreno y en una fábrica y utilizado para procesos industriales. Ahora lo estamos aplicando para procesos naturales. Pero también necesitamos datos in situ. Y ahí ayuda especialmente para biodiversidad porque es muy local. Y ahí necesitamos la colaboración de empresas como Ecogen. Necesitamos que cada vez más haya empresas que se comprometan a dedicar recursos, tiempo en hacer la medición en sus empresas de qué impacto tienen. Hay un estudio que dice solo un 5% de empresas miden la dependencia y el impacto que tienen. Entonces, el gobierno, el sector público es clave en cómo promover que cada vez haya más empresas que lo hagan. Colaboramos también con la academia o la comunidad científica, porque ahí están pues, las mentes brillantes que nos ayudan a innovar. Analizamos en base a estudios científicos, papers, publicaciones, etc. Entonces, tomamos la fortaleza eso de conocimiento de diferentes ámbitos para aplicarlo como una ciencia aplicada. Y luego la comunidad también, porque de nuevo, en las comunidades locales tienen un conocimiento sobre su terreno, sus bosques, que otros no tienen. Entonces es una colaboración multifacética, pero complementaria. Y ahí ayuda muchísimo. El sector privado, como hablábamos antes, trae financiación y escalabilidad. Así que son múltiples facetas uniendo en colaboración. Es probable que no hayamos enfrentado como humanidad, nunca en la historia de la humanidad, un desafío más grande y que más necesite de colaboración efectiva entre las partes. Antes estaba bien ser bueno para lo que uno hacía, ¿cierto? Y si eras bueno para lo que tú hacías ese aporte, lo ponías sobre la mesa y había un montón de soluciones en esa mesa. Pero hoy el modelo cambió, o sea, cuando se habla en los libros de economía, de que venimos de la competencia a la cooperación, es muy real. Yo lo veo cuando nosotros nos dieron este desafío de, ok, vamos a financiar a nuestros clientes para ayudarlos en la transición hacia una economía baja en carbono, por ejemplo. Nos dimos cuenta que, genial, pero nosotros no sabíamos nada. Nosotros éramos un banco, sabemos de finanzas, no sabemos de inversión, pero no tenemos la menor idea de con quién hay que acoplarse, con quién hay que complementarse. Y ahí entra este concepto que algunos critican, que es el concepto de ecosistema humanos, no ecosistemas naturales, digamos, o biológicos, sino de, ok, ONG, fundación, Estado, empresa privada, banca, el especialista técnico. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la colaboración? Mira, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es competencia, que es colaborar con tus competidores. Particularmente esa palabra a mí me abrió un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros estamos levantando datos de biodiversidad que hacían instituciones como consultorías particularmente y hemos cooperado bastante entre nosotros. Sin embargo, creo que aún falta mucho. Creo tenemos un poquitito que tiene que ver un poco con esta gran alianza de cooperación y colaboración. Hace 3 semanas atrás estuvimos en la COP16 de biodiversidad en Cali, en Colombia, presentando la Estrategia Nacional de Biodiversidad Empresarial junto al Ministerio de Medio Ambiente, a las empresas de Chile, algunas comunidades también y fundaciones. Y creo que esa fue una de las cosas más importantes en términos de poder evidenciar la palabra colaboración. Creo que sin duda la colaboración tiene que ser una palabra que sea cada vez más recurrente en nuestro dialecto, porque es la única forma de poder avanzar más rápido. En la COP16 particularmente se generaron algunas metas que fueron ratificar más que nada el Acuerdo de Kunming-Montreal en el 2022 para el 2030, pero el 2030 está a la vuelta de la esquina. Y hay muchas de las metas que lamentablemente no vamos a poder llegar. Pero sí tenemos la oportunidad de poder recuperar parte de nuestra biodiversidad si juntamos esfuerzos conjuntos entre la parte pública, la parte privada, las ONGs, fundaciones y las personas en general. Y sobre todo porque creo que la cooperación, competencia, colaboración en general, habla
de que al ser desafíos tan históricamente desafiantes, donde tenemos un deadline claro, o sea, el 2050 es un deadline para la humanidad, nos guste, no nos guste, seamos de una ideología o de otra, es. Eh, y creo que la única manera de acelerar esos resultados es a través de la colaboración y la cooperación. ¿Por qué? Que era algo que habíamos mencionado antes mientras conversábamos, porque estas son todas tecnologías, primero que están en construcción, todas una imagen muy buena, me encantó la de cómo era el tipo de que va andando en el tren a toda velocidad y va poniendo los rieles al mismo tiempo, ¿no? Esa es un poco la situación en la que está el mundo hoy en tecnología para la naturaleza. Y el tema es tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, está tan poco estandarizado, pero está pasando tanto que no me imagino otra manera de acelerar los resultados que necesitamos para cumplir ese deadline, ¿no? Sí, tú igual solamente agrego una cosita chiquitita. Tú dijiste una cuestión que se aproximaba a lo que voy a decir, y es que hay que reconocer que no lo sabemos todo y que no podemos hacerlo todo solos. Ujú. Si yo tuviera que contar todas las personas que nos han ayudado durante nuestra vida de emprendimiento en Imeco, a aprender de las industrias, a saber qué es lo que tenemos que hacer, a apoyarnos en hacer una que otra cosita, enseñarnos de todo, estaría todo el día contándoles, pero es esencial y uno tiene que abrirse, digamos, y buscar esas instancias de colaboración con quienes de alguna forma te apoyan a llevar tu solución a la escala que tú buscas. Excelente. Bueno, y para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, les quería preguntar algo respecto a la educación. En Chile tenemos unas brechas de educación y de competencias desarrolladas para el siglo XXI bien importantes. Hay muchísimo talento, hay muchísimas ganas de aprender y ustedes ven cómo en el fondo tenemos un doctor en química, en distintos ámbitos. Tú vienes de seguridad informática, tú vienes de, ayúdame con el, ¿ah? Sí, pero en ciencias y genéticas tu mujer, tú, ecología. Entonces, estas ciencias o estas disciplinas son relativamente nuevas para las universidades, son complejas. ¿Qué mensaje le pueden dar a la audiencia y sobre todo a los jóvenes que nos acompañan en este festival respecto de jugársela o no jugársela por la educación? O sea, por una educación especialista, científica, tecnológica, por la innovación, por metodologías de innovación en la disciplina en que estén. ¿Cuál es el valor que ustedes le ven al rol de la educación hoy en Chile para tratar de resolver estos dilemas? ¿Cuento algo personal? Dale. La educación me ayudó a salir de la India, a ir a Singapur, a España, a trabajar en proyectos impresionantes. Estudié tecnología y lo apliqué en industrias muy diferentes, desde audio y escuchar MP3 y ahora muy felizmente a la naturaleza. Entonces la educación libera a nivel personal, te ayuda a crecer y nos ayuda a tener gran impacto en lugares donde uno nunca habrá pensado. Incluso estudié en la universidad temas de inteligencia artificial, era un proyecto, nunca pensé que lo voy a estar aplicando junto con un equipo maravilloso 20 y muchos años más tarde, digamos 20 y muchos años más tarde. Entonces, no sabes en qué vas a estar trabajando de aquí a 25 años, pero tener las herramientas, creer las herramientas hoy en día es súper importante para resolver estos problemas que vamos a tener nosotros si no actuamos. A mí me hubiera encantado tener cursos de innovación en la universidad. Me hubiese encantado tener cursos de emprendimiento en la universidad. Y me hubiese encantado tener cursos de sostenibilidad también en la universidad. Y hoy en día, cada vez que me preguntan, de hecho, un par de universidades, incluso donde yo estudié, me invitaron a poder mejorar las mallas curriculares de la universidad y Qué propuse bueno. esos tres cursos. ¿Por qué? Porque creo que a veces uno entra a la universidad, te titulas, etcétera, puede ser muy seco lo que estás haciendo.
Pero hay cosas, habilidades blandas, hay cosas que son muy generales y transversales a todos que no te las enseñan en la universidad. Y eso tienes que aprender. Nosotros cuando fundamos Ecogen somos biólogos marinos, nos gustó, no teníamos idea de modelo, no tenía idea de lo que era un modelo de negocio. No tenía idea de finanzas, no tenía idea de contabilidad, no tenía idea de absolutamente nada, ni de marketing. Todo tuve que aprenderlo en cursos, en cursos, en cursos. Y lo agradezco muchísimo. Pero creo que desde la educación hoy en día el mundo cambió. Y creo que la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad tienen que estar en las mallas curriculares de todas las universidades del mundo. Y no se hace solamente innovación hablando de tecnología. Uno puede hacer innovación social Social, claro. y es fantástico. Mm. Eso. Eso es desde el recibir educación, ¿cierto? Pero, Germán, ¿cuál es tu postura respecto de entregar educación? No solo entregar soluciones tecnológicas. Tú has visto esa necesidad, yo la veo todos los días en el banco, tú les hablas de estas cosas y te das cuenta que por muy buen negocio que sea, si no hay una sensibilización base, como lo que estamos haciendo aquí ahora, de conversar, explicar en palabras simples, te hace todo mucho más cuesta arriba. ¿Tú ves un rol en la empresa de educar? Totalmente. Es esencial. O sea, si es que nosotros queremos que estas soluciones nuevamente lleguen a puerto a resolver esos problemas, hay que educar. Mira, recién hacía la reflexión, o sea, de alguna forma la educación ambiental que hemos venido viviendo en las últimas décadas ha tenido su efecto. Que un festival de este estilo se esté desarrollando es a causa de que hoy en día nos preocupan estas cosas. Pero tenemos que avanzar con mucho más fuerza. Esto tiene que ser un tema hoy en día de aún más preocupación. Mm, 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 Voy a hablar por, digamos, por la experiencia de la propia, pero nosotros tenemos como en IMECO, tenemos una tarea, digamos, gigantesca de todo el tiempo estar educando respecto del impacto que realmente tiene este residuo en el medio ambiente, porque precisamente por eso, si es que uno no se sensibiliza respecto de la necesidad de resolver el problema, es poco probable de que, digamos, que los demás se sumen a tomar. Entonces, ahí viene también el concepto del propósito, de alguna forma todos tenemos que trabajamos en soluciones de estilo, invitar a las personas a sumarse al por qué. O sea, ¿por qué estamos resolviendo esta cuestión? ¿Por qué es necesario resolver este asunto? ¿Por qué es necesario trabajar por esto? Que las personas se enamoren, al igual que tú, de esa necesidad. Así que sí, coincido completamente. Es ultra necesario que nosotros, digamos, nuestros roles, nuestras empresas y todos aquellos que trabajamos en estas industrias con tecnologías sustentables, tecnologías que resuelven alguna problemática de la naturaleza, hagamos una pega grosera de comunicar por qué lo hacemos. Súper bueno, súper bueno. Y con el propósito entonces vamos cerrando. Espero que haya quedado claro o más claro por qué hacemos lo que hacemos, por qué recurrimos a la innovación, a la tecnología y no solo a la adoración de la naturaleza, sino desde esa adoración, cómo podemos ayudar a resolverla. Quedan todos invitados a seguir participando de este tipo de eventos, compartir estas ideas en redes sociales para generar mayor amplificación, conciencia y estudios técnicos y meter las manos a la masa y sobre todo atreverse. Yo me quedo con esa palabra. Hablando de propósito, en BCI nuestro propósito es atrevernos a hacer una diferencia. Y yo creo que todo lo que ustedes han planteado está totalmente alineado a lo que es tomar esos riesgos. En la innovación no hay ninguna certidumbre nunca. Ustedes han trabajado en ámbitos de incertidumbre constante, tomando altísimos riesgos y sin embargo han dado los resultados. Así que felicitaciones y muchas, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá y compartir su experiencia.